Les recuerdo que la inmunohematología pues es un campo muy amplio. No pretendemos en el día de hoy, en el transcurso pues de una hora, hacer todo lo que abarca la inmunohematología en banco de sangre y medicina transfusional, pero sí exponer algunos casos que son muy de la vida diaria, muy de la rutina, algunos un poco más avanzados dependiendo de las instituciones. Entonces vamos a enfocarnos desde lo más básico hasta lo más, un poco más complejo. De pronto esta presentación de casos clínicos en inmunohematología puede dar para una segunda presentación donde puede ser un poco más compleja y que dé tiempo como un poco más de discusión y de análisis. Sería como mitad de la presentación dedicada a la parte de los casos clínicos y la otra mitad a una discusión más de tipo teórica. Pues van a ser casos prácticos, como les decía, pregunta-respuesta. ¿Cómo va a ser la modalidad? Yo les voy a ustedes a presentar el caso clínico. Espero unos segundos. Algunas personas pueden responder por el chat. Nosotros revisaremos posteriormente las respuestas para mirar como la asertividad, pero como son tantas personas, por ejemplo, yo aquí estoy contando que hasta el momento, no sé, vamos por ahí como unas 40 personas y puede que lleguen más. Entonces, imagínense ustedes si nos ponemos a leer las 60, 70, 80 preguntas, respuestas, perdón, de los asistentes que en promedio se están uniendo a estas reuniones, entonces sería un poco difícil darle respuesta, pues, como de cada uno de ustedes, leer como sus diferentes opiniones, comentarios y respuestas. Entonces yo presento el caso clínico, ustedes todos tienen los micrófonos apagados. Si alguien tiene algún comentario que deba ser como escuchado por todos, pues bueno que lo haga. Si no, yo les solicito mejor que lo hagan por el chat. Espero unos segundos luego de leer el caso clínico y luego paso a la siguiente diapositiva que va a ser la respuesta. Si, como les digo, alguien tiene alguna opinión diferente o quiere hacer un aporte al respecto, pues entonces nos lo escribe por el chat, por favor, porque, vuelvo y les digo, somos muchas personas las que estamos entonces al frente de la presentación. Esto como una moción, pues, como de orden en aras de que podamos revisar los 8 casos clínicos que yo les he preparado. He omitido también por cuestiones de tiempo algunas imágenes que es importante mencionar, pero si nos vamos a mirar todas las imágenes e información como adicional, pues no podríamos como revisar bien los casos. Entonces vamos a ser muy concretos. En caso clínico presentado, esperamos los segundos y luego entonces vienen las respuestas y luego vendrían entonces comentarios de ustedes a través del chat. Esa sería como la dinámica. Y si están de acuerdo, posteriormente entonces haríamos una sesión más amplia donde hagamos ya una presentación teórica más la discusión de los casos clínicos. Voy a empezar entonces ya a hacer la presentación. Les agradezco mucho que estén esta tarde acompañándonos en el día de hoy, muy amables. Y esperamos que esta presentación sea de su total agrado y que sea una experiencia pues importante para la vida diaria de ustedes en sus servicios de medicina transfusional. Ya. Me dicen por favor si están viendo en este momento la primera diapositiva. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a empezar ya. Entonces, casos clínicos en inmunohematología, Carlos Alberto Arbeláez García, director del Banco de Sangre de la Fundación Banco Nacional
de tejidos Hemolife, una presentación que estamos realizando hoy, 24 de septiembre del año 2020. Empezamos entonces con el primer caso. Tenemos una paciente de género femenino de 25 años, es semigestante, le solicitan 2 unidades de glóbulos rojos. No tiene antecedentes transfusionales y en el momento se desconoce el grupo sanguíneo del padre del futuro bebé. La clasificación sanguínea de esta paciente es A, de grupo sanguíneo, el ABO es grupo sanguíneo A y es RHD negativo. Las preguntas entonces que tenemos frente a este caso es, ¿qué unidades de sangre seleccionaría usted en una persona que es de 25 años, primigestante, de grupo sanguíneo A negativo, cuyo padre en el momento desconocemos cuál es el grupo sanguíneo y que ella es del grupo sanguíneo A negativo? Segunda pregunta, ¿qué pruebas de laboratorio le debe usted realizar? Y la tercera pregunta es, ¿qué recomendación le haría usted entonces a la paciente? Entonces, ya en este momento pueden abrir ustedes su chat y empezar como a dar sus diferentes respuestas y opiniones al tema. Pueden abrir entonces su chat en mostrar conversación, lo abren y entonces de esa manera les va a permitir que aparezcan las respuestas. Vamos a pasar entonces a las respuestas al caso clínico número 1. Entonces, las preguntas son, ¿qué unidades de sangre seleccionaría usted? ¿Qué pruebas de laboratorio debe realizar? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Entonces, primero que todo, la primera opción sería glóbulos rojos o RHD negativo. Como segunda opción serían glóbulos rojos o RHD negativo. Perdón, primero A, RHD negativo. Segunda opción, O, RHD negativo. ¿Qué pruebas de laboratorio debemos entonces nosotros realizar? Clasificación sanguínea ABO y RH. Conocer el fenotipo RH de la paciente porque se trata de una persona que es de grupo sanguíneo RH negativo, por lo tanto debemos hacer el fenotipo RH. Para los antígenos C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula, debemos realizar un rastreo de anticuerpos irregular. Se trata de una paciente que está en embarazo con sospecha de una enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. Entonces, nosotros debemos realizar tanto un COMS directo como un COMS indirecto. Y es muy importante, al bebé debemos realizarle clasificación sanguínea. Es muy importante tener en cuenta que cuando clasificamos nosotros un recién nacido, solamente hacemos la prueba globular, no hacemos la prueba sérica, porque si fuéramos a hacer la sérica nos daría una discrepancia sanguínea. Esto quiere decir que sería muy diferente la clasificación globular a la clasificación sérica. Recuerden ustedes que en los primeros 4 meses de una persona que acaba de nacer, en el suero lo que van a aparecer son, anticuerpos maternos. Por lo tanto, habría una discrepancia entre la clasificación globular y la clasificación sérica. Y al paciente, al padre del bebé le debemos hacer una clasificación sanguínea. Esto nos va a ayudar mucho porque si pensamos entonces en una incompatibilidad de grupo sanguíneo RH, es muy, es muy importante clasificar al padre porque esto nos va a dar entonces a nosotros indicio de si va a existir o no esa clase, esa incompatibilidad. Inicialmente, me disculpan a todos, entre la madre y el padre, y eso sería como el primer indicio. Entonces es muy importante que cuando nosotros tengamos pacientes que están en embarazo, conocer cuál es la clasificación sanguínea del padre para uno anticipar las probabilidades que pueden existir de incompatibilidad RH entre la madre y el feto. Entonces este es nuestro primer caso clínico.
Vamos al segundo caso. No sé si en este momento haya algún comentario al respecto, si están utilizando sus respuestas en el chat, que en este momento no puedo pues, observar de manera simultánea. Vamos al caso número 2. Tenemos un paciente de 2 meses de nacido, requiere transfusión de 40 mililitros de sangre y el grupo sanguíneo es B positivo. Las preguntas son, ¿qué pruebas de laboratorio debe usted realizar para la transfusión compatible de sangre en este bebé? Y si tenemos alguna recomendación al respecto para la transfusión de este recién nacido. Entonces, esperemos un momentico. Laura, ¿puedes ver si en este momento nos están dando respuestas a través del chat? Claro que sí, doctor. Pues aquí yo veo una pregunta, nos dice, doctor, buenas tardes. Al ser paciente del grupo A, ¿también se podría adicionar la clasificación de subgrupos de A? Sí, claro. Sí es importante hacer la clasificación de los subgrupos del A. Es importante porque algunos pueden llegar a causar una discrepancia importante y llegar a ser causa de incompatibilidad de grupo. Como vemos en este primer caso, estamos revisando, es una primigestante A negativo, entonces lo ideal acá es proteger tanto a la madre como al feto de que haya una isoinmunización. Entonces, en el caso de la paciente que es a la que le están solicitando las unidades de sangre porque probablemente tiene una hemorragia posparto de diferentes causas, entonces aquí hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Por un lado, protegerla a ella de una inmunización. Por eso es que estamos seleccionando sangre A negativo o sangre O negativo. Y en el caso del grupo sanguíneo A, es importante hacer los subgrupos de el A porque de esa manera vamos a proteger también a que la paciente se isoinmunice a subgrupos del grupo sanguíneo A. Esa, esa anotación es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Observación? Sí, señor. Tenemos otra pregunta y dicen, si se hace las lectinas, la primera opción debería ser O negativo. Pues estamos hablando de una persona que es de grupo sanguíneo A, entonces la primera opción sería su propio grupo sanguíneo, porque ya sabemos que es A negativo, donde tenemos que tener mucha consideración es en el RH de negativo, de que definitivamente tiene que ser A negativo. Si no llegáramos a tener grupo sanguíneo A, entonces seguiríamos con el grupo sanguíneo O RH de negativo. Listo, doctor. No tenemos por ahora otra pregunta más. Sí, entonces que nos quede claro que si hacemos la clasificación de los subgrupos de el A, lo que denominamos entonces lectinas, identificamos el grupo que es sanguíneo que sea el correcto de acuerdo a la clasificación sanguínea de la paciente. Por ejemplo, si es A1, si es A2, entonces escogeríamos ese tipo de grupo sanguíneo. Si nosotros no lográramos tener entonces esos glóbulos rojos con ese subgrupo, entonces la segunda opción sería los glóbulos rojos del grupo sanguíneo O RHD negativo. ¿Hay otra pregunta, Laura, para continuar con el segundo caso? No, señor. Ya. Listo. Bueno, entonces seguimos con el caso número 2. Entonces, nuevamente, paciente de 2 meses de nacido que requiere transfusión de 40 mililitros de sangre de grupo sanguíneo B positivo. Como les decía, no me estoy extendiendo en la fisiopatología de los bebés para no entrar en otros aspectos, sino que vamos a discutir directamente cuál es el enfoque de un paciente que tiene 2 meses de edad y que requiere 40 mililitros de sangre y además que es de grupo sanguíneo B positivo. Las preguntas específicas son, ¿qué pruebas de laboratorio debe usted realizar para la transfusión compatible de sangre? Y si tiene usted alguna recomendación. Entonces les doy unos segundos para sus respuestas y comentarios.
a continuación entonces les muestro la respuesta. Bueno, doctor, ya hay una respuesta. Dice la primera, hemoclasificación de madre e hijo. 2, rastreo de anticuerpos. Perfecto, muy bien. Entonces ya les voy a mostrar. Recuerden que ya teníamos la clasificación de el bebé, entonces aquí venimos con las respuestas. Entonces, primero, reclasificar al recién nacido. Recuerden nuevamente que hacemos solamente la prueba globular, porque si hacemos la prueba sérica, entonces tendríamos una discrepancia sanguínea. Debemos hacer una prueba cruzada con el suero de la madre, no con el suero del bebé, porque en el suero vamos a tener entonces los anticuerpos maternos. Entonces, aquí viene un comentario muy importante. Cuando nosotros tenemos recién nacidos y van a requerir una transfusión sanguínea y la madre todavía está hospitalizada, pues idealmente vamos a obtener la muestra de la mamá. El asunto es cuando una madre la dan de alta y nosotros nos enfrentamos a una transfusión sanguínea donde pues no tenemos el suero de la madre que ha sido de pronto dada de alta y el bebé fue el que se quedó hospitalizado por alguna razón, no sé, una enterocolitis necrotizante, una alteración de tipo metabólica que es común en los recién nacidos o porque tiene una hiperbilirrubinemia neonatal debido a una incompatibilidad de grupo. El niño se quedó hospitalizado, la madre fue de alta. Ahí es cuando aparecen los programas de donante único y cuando aparecen esquemas como, por ejemplo, que todo recién nacido en una institución, mientras no se cuente con el suero de la mamá, pues se va a transfundir con glóbulos rojos o RH negativo positivo. Tenemos el suero de la mamá, haríamos la prueba cruzada con el suero de la mamá. Si han pasado 4 meses, ya pudiéramos entonces hacer la clasificación globular y sérica, teniendo en cuenta que ya podemos usar el suero del niño. Y lo usaríamos para hacer la prueba cruzada de manera pues ya como en un paciente adulto. Y vienen los siguientes 2 puntos importantes, transfundir glóbulos rojos irradiados. ¿Por qué vamos a transfundir glóbulos rojos irradiados? Porque vamos a prevenir una enfermedad que se llama la enfermedad injerto versus huésped asociada a la transfusión. Recordemos que aquí tenemos un niño que tiene un sistema inmune que es muy inmaduro y tenemos una recomendación a nivel internacional de que toda transfusión intrauterina o todo paciente que requiere una sanguinotransfusión o que es recién nacido, idealmente debe recibir glóbulos rojos filtrados y glóbulos rojos también irradiados. Entonces, ¿por qué filtrados? Para prevenir la transfusión, el injerto versus huésped asociado a la transfusión. Y vamos a seleccionar siempre unidades que tengan menos de 7 días luego de haber sido captadas. ¿Por qué razón? Porque lo ideal es que tengamos pocos volúmenes, pero con una capacidad transportadora de oxígeno que sea importante. Por lo tanto, los niveles de 2,3-DPG, que es la sustancia que hace que el oxígeno se libere de una manera fácil de los glóbulos rojos, se va a disminuir en el tiempo. Pero esto se recupera rápidamente en las primeras 24 horas luego de una transfusión. Los niveles de 2,3-DPG son normales, pero en aras de que el niño recupere, transporte rápidamente el oxígeno a los tejidos, preferimos que las transfusiones en los recién nacidos sean idealmente de menos de 7 días, tanto para las exsanguinotransfusiones como para las transfusiones intrauterinas, como para un recién nacido que no requiera de estos procedimientos. ¿Hasta qué edad? Más o menos por ahí hasta los 4 meses de edad vamos a mantener ese criterio. Luego de los 4 meses podemos ya seguir con una sangre de 35 a 42 días que perfectamente también va a tener la misma capacidad transportadora de oxígeno. No sé si haya alguna respuesta, Laura, en este momento en el chat para ampliar alguna información. Sí, señor. Nos dicen recomendaciones. Tener en cuenta el peso del bebé para pedir la unidad ideal con fecha de extracción menor a 5 días. Perfecto. El peso del bebé, pues con el peso de la volemia, de acuerdo al punto hacemos los cálculos y con base en la volemia
es que nosotros vamos a calcular cuánta es la cantidad de sangre que va a requerir para a un nivel de hemoglobina que sea compatible pues con las buenas condiciones de bebé. Y con respecto a lo de los 5 días, nos podemos extender un poquito más. No es una condición estrictamente necesaria, porque les acabo de decir que en 24 horas los niveles de 2,3 DPG ya vienen a ser iguales a los de una persona en condiciones normales luego de que los glóbulos rojos se hayan transfundido. Los niveles vuelven en esos glóbulos rojos transfundidos, los niveles de 2,3 DPG vuelven a un valor normal, por lo tanto, la disociación del oxígeno va a ser igual de buena a un glóbulo rojo de menos de 7 días de haber sido capturado. Vamos con el siguiente caso clínico. Caso número 3. Paciente que se encuentra en sala de parto solicitan urgentemente 3 unidades de glóbulos rojos. La pregunta, ¿qué procedimiento debe usted realizar para el envío apropiado de la sangre? Tenemos entonces un momento las respuestas de los participantes. ¿Me avisas cuando tengamos ya respuestas, Laura, por favor? Claro que sí, doctor. Y la leemos, por favor, gracias. ¿Ya tenemos respuestas? No, doctor. No No. hemos tenido respuestas. Bueno, De pronto están. entonces Ya nuevamente, tenemos una. listo. Dice O negativo. Nada más, no hay nada más. Nada más. Listo. Entonces, bueno, la pregunta está muy escueta, pero es válido, pero vamos a mirar todo lo que dice. Entonces, primero, cuando, cuando hay un código rojo, que no les mencioné, que era lo importante, esto se trata de un código rojo obstétrico. Hay código rojo no solamente para las pacientes que están en una sala de partos, hay código rojo para una persona accidentada en emergencias, hay código rojo cuando se complica un paciente en cirugía, hay código rojo cuando un paciente está hospitalizado en un servicio de hospitalización general y se complica en medicina interna en un servicio de inmunohematología, para que tengamos eso presente. Segundo, cuando hay un código rojo y que se perifonea en un altavoz por la institución, entonces la institución debe tener un documentado cuáles son los procedimientos para un código rojo. Cuando se canta un código rojo, que es la forma como tradicionalmente se conoce en el argot popular, entonces el servicio de medicina transfusional tiene que tener un protocolo estipulado para el despacho de unidades para código rojo. Cuando nosotros escuchamos ese mensaje por altavoz y estamos recibiendo el servicio, nosotros nos comunicamos de manera inmediata con el servicio y les vamos a preguntar, por favor me da el nombre del paciente, el servicio y el médico tratante. ¿Por qué razón? Porque yo debo saber a dónde dirigirme, a qué médico tratante le voy a hacer la entrega del componente sanguíneo al momento al que llegue al puesto de enfermería y el nombre del paciente. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos tener homónimos, pueden haber despachos de manera simultánea y la idea en ese momento es al máximo evitar las reacciones transfusionales por errores clericales, o sea, por errores que son de tipo administrativo. Y les vamos a decir, en el protocolo debe estar estipulado que en el momento en que se está cantando el código rojo, van a sangrar el paciente en 2 tubos, tubo tapa roja o amarilla y tubo tapa roja. De manera inmediata, yo tomo entonces unidades ORHD negativo, que no tiene pruebas cruzadas, tomadas de la nevera, no importa que estén refrigeradas, y me dirijo al servicio en donde se encuentra hospitalizado el paciente. Y llevo una tarjetica, y en esa tarjetica llevo anotado el nombre del paciente, el servicio y el médico tratante, para que en el momento en que yo llegue al servicio y le entregue las unidades
a la enfermera jefe del servicio, yo hago un chequeo cruzado entre la información que ellos me dieron por teléfono y la información que yo estoy anotando de lo que yo recibí por teléfono. En ese momento yo hago un chequeo cruzado. Estoy entregando 2 unidades de glóbulos rojos, 3 unidades de glóbulos rojos o RH negativo para el paciente Carlos Arbeláez que me acaban de solicitar por el altoparlante. Y la persona nos debe confirmar esa información. ¿Qué voy a hacer entonces con esos tubos que yo acabo de recibir? De manera inmediata, la auxiliar que acaba de hacer la entrega se va con esos tubos y vamos a hacer una clasificación inmediata en placa o en tubo de grupo sanguíneo A, B o y RH. Y eso me va a tardar a mí entre 1 y 3 minutos. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar una gota de glóbulos rojos y la voy a colocar en la placa o en el tubo, una gota de anti-A, anti-B y anti-D, y hago una mezcla con un palillito. Luego hago una centrifugación inmediata que es de 1 minuto a 3000 revoluciones por minuto. Dejo que la centrífuga pare, tomo los tubos y hago una lectura de manera objetiva a través de mis ojos contra la luz y yo puedo saber en ese momento cuál es la clasificación del paciente. Si lo hice en tubo, también lo puedo hacer en placa y miro los grados de aglutinación. En ese momento, yo ya he determinado cuál es el isogrupo de la persona, cuál es su grupo sanguíneo. Entonces, me comunico con el servicio y si no le han colocado todas las unidades de glóbulos rojos que se acaban de despachar, entonces uno lo que hace es que si apenas hay una unidad transfundida y las otras dos no, y el grupo sanguíneo es diferente, entonces yo voy y entrego las unidades isogrupo del paciente, recojo esas unidades ORH de negativo y las devuelvo nuevamente al servicio, las reintegro a la cadena de frío. Esto porque es muy importante, porque yo debo guardar estas unidades ORH de negativo para otros pacientes que son, por ejemplo, pacientes maternas en las cuales yo debo prevenir la enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido, la inmunización a través de este tipo de componentes sanguíneos. Y lo otro, para pacientes que sean de ese grupo sanguíneo. Por lo tanto, la idea es que yo guarde estas unidades para otros pacientes. Y si yo tengo ya la forma de conocer el isogrupo, pues es lo más adecuado. Esto siempre y cuando se pueda realizar. Si las condiciones no lo dan, pues tocará que las 3 unidades se transfundan. Y con los tubos recibidos, al momento de yo entregar la sangre, continúo con el proceso normal de una transfusión sanguínea. O sea, hago las pruebas cruzadas, hago el rastreo de anticuerpo irregular y debo informar los resultados, sean positivos o negativos, para que queden consignados en la historia clínica del paciente. ¿Algún comentario al respecto, Laura, hay en el chat? Sí, doctor. Bueno, la doctora Diana había dicho negativo para no inmunizar al paciente. La Exactamente. doctora Rosa nos dice activación de código rojo. Muy Y bien. la doctora Sánchez dice o positivo si lo hay o negativo. Perfecto, muy bien. Muy apropiadas pues las respuestas complementadas con esta información adicional. Vamos entonces para el caso número 4. Caso número 4. Miren que vamos entrando un poco en profundidad, en complejidad en cada uno de los casos. Paciente femenina de raza negra, 30 años de edad. Le solicitan 2 unidades de glóbulos rojos A, RHD positivo. Al realizar las pruebas de laboratorio, la prueba acusada es positiva y el rastreo de anticuerpos es negativo. Preguntas. ¿Cómo interpreta usted estos resultados? ¿Qué debe hacer para transfundir el paciente? Y si tiene alguna pregunta adicional. Esperemos entonces unos pocos segundos. Bueno, vamos entonces a alguna respuesta, Laura, algún comentario. Sí, señor. La doctora Rosa dice la paciente podría ser A2.
¿Mm? ¿Algún otro comentario? Por el momento no, doctor. Bueno, entonces vamos, sí, es posible que como se trata de una paciente que es de grupo sanguíneo A, pues debemos hacer entonces las lectinas para conocer los subgrupos del grupo sanguíneo A. Eso está muy bien. Como dato importante, recordemos que la persona tiene una prueba cruzada positiva. ¿Qué quiere decir al tener una prueba cruzada positiva? Que la persona, un recorderis, hay anticuerpos naturales y hay anticuerpos adquiridos, irregulares o anticuerpos inesperados. Es la forma en que se denominan los anticuerpos regulares. ¿Qué son anticuerpos irregulares? Son los anticuerpos que se adquieren a través de una transfusión sanguínea o por una sensibilización del feto hacia la madre. Los anticuerpos naturales, ¿cuáles son? Los anticuerpos anti-A, anti-B y el anti-A,B. Cuando nosotros nacemos, nacemos con nuestros sistemas antigénicos definidos en los antígenos de los glóbulos rojos, un poco inmaduros, pero cuando nacemos no tenemos anticuerpos. ¿Cuándo adquirimos los anticuerpos? Cuando nos sensibilizamos a través de los alimentos que contienen azúcares. Todos los sistemas antigénicos tienen un residuo terminal que es un azúcar, que es galactosa o lactosa, y en el caso del grupo sanguíneo pues no lo tienen. Cuando nos exponemos entonces a los azúcares presentes, por ejemplo, en los lácteos y en los alimentos, es que nosotros vamos a fabricar los anticuerpos. Esos anticuerpos se llaman anticuerpos naturales. Los otros anticuerpos que se adquieren a través de una transfusión o a través de la sensibilización del feto hacia la madre se llaman anticuerpos irregulares. Entonces, cuando nosotros tenemos un resultado donde hay una prueba cruzada positiva, un rastro de anticuerpos regular positivo, debemos primero mirar la solicitud de transfusión e indagar por si hay antecedentes entonces de tipo transfusional. Segundo, posiblemente el paciente posee anticuerpos dirigidos contra antígenos que no están presentes en el panel de identificación, porque miren que la prueba cruzada fue positiva, pero el rastreo de anticuerpos irregular fue negativo. O sea, la persona tiene un anticuerpo que se identificó a través de la prueba cruzada, válido de que pueden ser subgrupos de ELA. Eso es muy importante que hagamos entonces las lectinas y también preguntarnos si no fuera a haber un subgrupo y la persona no tuviera, por ejemplo, un anticuerpo anti-A1, entonces uno diría, ¿por qué tengo una prueba cruzada positiva y el rastreo de anticuerpos me da negativo? Entonces, puede pasar que la persona tenga anticuerpos contra antígenos diferentes a los que nosotros tenemos en el panel de identificación número 1. Recuerden que ese panel de identificación número 1 está compuesta por unas células fenotipificadas que comúnmente se organizan con los siguientes sistemas antigénicos, con el RH, con el KEL, con el KIT, con el DUFI, con el sistema MNS, con el P y con el LUTERA. Entonces, cuando esto puede pasar, uno podría preguntarse, entonces, ¿tiene un anticuerpo contra un antígeno que no reacciona con este panel? ¿Será que tiene un anticuerpo contra un antígeno de un panel distinto? Entonces, hay una manera muy práctica, si uno no tiene en el banco de sangre un segundo panel o un tercer panel, y eso lo tiene, por ejemplo, es otro banco de sangre mucho más grande, pero yo no lo tengo a la mano, yo tengo que hacer esta transfusión de manera urgente, ¿qué debo yo hacer? Una manera práctica en el momento, dada la urgencia, es que yo empiece a hacer pruebas cruzadas hasta que dé con la unidad con la cual vaya a haber compatibilidad, pero eso es un procedimiento que va a ser demorado, que va a costar de pronto mucho en términos de laboriosidad, de tomar toda esta cantidad de muestras de todas las unidades que yo tengo, y también desde el punto de vista económico, ¿por qué no decirlo? Pues realizar todas estas pruebas cruzadas, eso también tiene un costo. Otra manera es que yo tenga paneles de identificación donde yo tenga otros antígenos y donde yo pueda acceder a estas células, y entonces yo voy a enfrentar el suero del paciente contra estos antígenos, y yo puedo encontrar entonces algo que se denomina anticuerpos contra antígenos de baja frecuencia. Y aquí les puse un ejemplo, y esos ejemplos son, por ejemplo,
en las personas que son de grupo sanguíneo, perdón, de raza negra. Estas personas de raza negra tienen anticuerpos contra antígenos de baja frecuencia, y aquí les puse algunos: el antígeno U, el MS minúscula, C mayúscula, el SL, el JC, el JI, el JO, el TC y el CR. Algunos ejemplos de anticuerpos contra antígenos de baja frecuencia. Entonces, para que tengan en cuenta que esto se puede presentar en los servicios de medicina transfusional, esto no es infrecuente. Como tradicionalmente nosotros sacamos adelante estos casos, porque vamos a tomar unidades de nuestro refrigerador y vamos a hacer entonces pruebas cruzadas de manera múltiple. Esa es como la forma rápida de uno salir, pero idealmente nosotros lo que debemos hacer entonces es utilizar un segundo panel o un tercer panel, y ahí entonces es donde necesitamos los bancos de sangre de referencia, que son los que manejan esos paneles, o las casas comerciales también prestan ese servicio. ¿Y por qué se deben acudir a estos bancos de sangre? Porque digamos que concentran todo lo que otros bancos de sangre no pueden tener por los costos de estos estuches y porque se vencen muy rápido. Entonces es bueno que nosotros tengamos un contacto en bancos de sangre de referencia para que nos sirvan a nosotros de soporte para este tipo de casos. ¿Algún comentario había, Laura, en el chat, o seguimos con el caso número 5? Bueno, doctor, la verdad sí, se empezaron a escribir comentarios. Uno puede tener autoanticuerpos. El doctor Andrés también escribió autoanticuerpos y la doctora Liliana pues escribió puede estar frente a un anticuerpo de baja incidencia o la unidad cruzada incompatible puede ser COMS directo positivo. Muy bien. Bueno, entonces vemos que las respuestas sí se acercan mucho a lo que estábamos nosotros analizando en estos casos. Con respecto a lo de los autoanticuerpos, pues no lo teníamos aquí revelado, pero recuerden que cuando nosotros hacemos siempre las pruebas de banco de sangre, siempre debemos montar un autocontrol. El autocontrol es muy importante. Enseguida vamos a ver un caso clínico donde tenemos involucrado entonces el autocontrol. Caso número 5. Paciente masculino de 30 años de edad con antecedentes de aplasia medular, tiene una hemoglobina de 4 gramos por decilitro, está sintomático, o sea, presenta síntomas, como por ejemplo mareo, cefalea, adinamia. Le solicitan 2 unidades de glóbulos rojos. Al realizar las pruebas de laboratorio, la prueba cruzada es positiva y el rastreo de anticuerpos es positivo. Pregunta: ¿cómo interpreta usted estos resultados y qué debe hacer para transfundir el paciente? Nuevamente, 30 años de edad, antecedentes de aplasia medular, hemoglobina de 4 gramos por decilitro, está sintomático, le piden 2 unidades de glóbulos rojos, tiene pruebas cruzadas positivas, el rastreo de anticuerpos irregular es positivo. ¿Cómo interpreta usted estos resultados y qué debe hacer para transfundir el paciente? Esperemos entonces un momento las respuestas. Y Laura me dice si ya tenemos alguna respuesta. Así, doctor. Andy Zuluaga dice, ¿y si no tenemos en la nevera unidades que le den compatible y la transfusión es urgente, qué se debe hacer? Bueno, eso ya es esto es otro ejemplo. Pues si estuviéramos preguntando eso, muy bien, pero nos están solicitando estas 2 unidades. Las preguntas es: ¿cómo interpreta los resultados y qué debemos hacer para transfundir el paciente? Claro que sí. Entonces, Roselena nos dice, paciente sensibilizado con autoanticuerpos, identificar el anticuerpo irregular y buscar unidades compatibles. También dicen aloanticuerpos, incompatible, buscar unidades. De este frente a un aloanticuerpo debes hacer la identificación del anticuerpo y buscar unidades antígenos negativos para este anticuerpo. Bueno, entonces vamos a responder este caso. Pregunta: ¿cómo interpreta usted estos resultados? ¿Qué deben hacer para transfundir el paciente? Entonces, el paciente puede tener uno o varios anticuerpos irregulares
debido a transfusiones previas, dado su antecedente de aplasia medular. Los pacientes de aplasia medular son pacientes que manejan hemoglobinas muy bajas, por lo general manejan hemoglobinas de 7, 8 gramos por decilitro, y cuando están por los lados de 4 o 5 gramos por decilitro, ellos manifiestan entonces sintomatología, y es cuando ellos acuden a las instituciones de salud para que sean transfundidos. Entonces, realizar identificación del o los anticuerpos irregulares. Tenemos un rastreo de anticuerpos irregular positivo. Paso a seguir, hay que identificar cuál es el anticuerpo o los anticuerpos que tiene el paciente. Luego debemos realizar un fenotipo. Al realizar el fenotipo, vamos a identificar efectivamente que la persona, por ejemplo, si tenía anticuerpos anti-gel y le hacemos el fenotipo al paciente, nos vamos a dar cuenta que él es gel negativo. Por lo tanto, se ha sido transfundido anteriormente y se sensibilizó, va a tener entonces anticuerpos anti-gel y esa es la razón por la cual el RAIL nos dio positivo. Debemos entonces identificar las unidades que sean negativas para él o los antígenos correspondientes. Si se tratara entonces de que el fenotipo nos dio que es negativo para el gel y la identificación de anticuerpos nos dio que es positivo, vamos a seleccionar entonces unidades que sean gel negativo. Y como se trata de un paciente que tiene transfusiones a repetición, debemos usar entonces filtros para disminuir la carga de leucocitos, los cuales son portadores de antígenos HLA y de citomegalovirus que se van sensibilizando a las personas y que son los responsables de las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. Aunque no les puse ahí condiciones de la unidad, les recuerdo que todo paciente multitransfundido idealmente debe ser transfundido con unidades filtradas, ya sea para glóbulos rojos o para plaquetas. ¿Había, Laura, algún comentario adicional al respecto? Sí, Freddy Estupiñán nos dice, paciente sensibilizado por múltiples transfusiones. ¿Algún otro comentario, Laura? No, señor. Vamos entonces a seguir con el siguiente caso. Deme un segundo, por favor. Es que tenía aquí unas dificultades con el sistema. Caso número 6. Paciente femenina de 45 años. Yo rectifico si tengo aquí, si todo está bien. Paciente femenina de 45 años. Tiene hemoglobina de 6 gramos por decilitro. Le solicitan 2 unidades de glóbulos rojos. Antecedente de lupus eritematoso sistémico. Al realizar las pruebas de laboratorio se identifican prueba cruzada positiva, RAI positivo, autocontrol positivo, prueba de CUS directo e indirecto positivo. Preguntas: ¿cómo interpreta usted estos resultados? ¿Qué debe hacer para transfundir el paciente? Tenemos entonces unos segundos para las respuestas. Y Laura me cuenta si tenemos respuestas. ¿Tenemos ya alguna respuesta? No, señor. Estamos Listo. esperando. Vamos a dar entonces ya las respuestas para que podamos cumplir con... Doctor, ya recibí uno. Listo, devolvámonos entonces. Autoanticuerpos. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Debe inferir si son auto o mezcla de los dos. ¿Ah?
un anticuerpo, presencia de anticuerpos y es necesario verificar si también hay aloanticuerpos. Ujú. Bueno, ¿cómo enfocamos entonces el paciente? ¿Cómo interpreta usted estos resultados? Posiblemente tiene halo y autoanticuerpos debido a transfusiones previas, haloanticuerpos y autoanticuerpos debido al LES, eritematoso sistémico, de una enfermedad que es autoinmune. Por lo tanto, recuerden que en las enfermedades autoinmunes, como el nombre lo dice, autoinmunidad. Entonces, enfermedades, por ejemplo, como el síndrome de Sjögren, como el lupus eritematoso sistémico e hipotiroidismo, enfermedad de Crohn, todas enfermedades autoinmunes que pueden cursar con autoanticuerpos. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo interpreta usted estos resultados? El segundo, realizar pruebas de elusión y absorción. ¿Qué es elusión y absorción? Yo debo, como tengo autoanticuerpos, tengo una mezcla, entonces yo debo eludir el anticuerpo que está pegado al antígeno para posteriormente hacer una absorción. Tomar esos anticuerpos y con un glóbulos rojos, que yo conozco su fenotipo, hago un procedimiento de absorción, por lo tanto, de esa manera yo identifico cuál es el anticuerpo que está unido al antígeno correspondiente. Estas pruebas de elusión y absorción son muy importantes hacerlas porque es la forma en la cual yo logro identificar esa mezcla que yo estoy viendo en una muestra sanguínea y que es difícil yo identificar que es un haloanticuerpo de un autoanticuerpo. Entonces debo, cuando me enfrento a la presencia de autoanticuerpos y haloanticuerpos o únicamente autoanticuerpos, entonces debe hacer el procedimiento de elusión y absorción. De esa manera yo identifico cuál es el anticuerpo que tiene el paciente y entonces yo voy a seleccionar sangre que sea negativa para el antígeno correspondiente, que es el paso a seguir, identificación del anticuerpo, identifico ese anticuerpo, luego realizo el fenotipo al paciente, selecciono las unidades que sean negativas para ese antígeno correspondiente y algo muy importante, y es que yo debo tratar la enfermedad de base que tiene el paciente, porque mientras no se trate la enfermedad de base del paciente, la persona va a seguir con ese fenómeno de autoinmunidad. Entonces, mientras yo no maneje el lupus, la artritis o la enfermedad autoinmune que tenga la persona siempre va a tener la presencia de esos anticuerpos. Recuerden que hay dos tipos de autoanticuerpos, anticuerpos fríos y anticuerpos calientes, y los vamos a observar principalmente en las anemias hemolíticas autoinmunes. Anticuerpos fríos son aquellos que reaccionan a 4 grados centígrados, anticuerpos calientes los que reaccionan a 37 grados centígrados. Y un término muy importante que se llama amplitud térmica. Amplitud térmica es la capacidad de que los anticuerpos reaccionen tanto a 4 grados como a 37 grados centígrados. Los anticuerpos fríos principalmente son de inmunoglobulina M. Los anticuerpos calientes son principalmente inmunoglobulina G. Como les decía, estos asuntos que son teóricos, es bueno discutirlos cuando tengamos una presentación donde le dediquemos, por ejemplo, la mitad a la parte teórica y la mitad a la parte clínica, donde podemos hacer una discusión un poco más a profundidad. Por el momento es como hacer una presentación inicial de cómo rápidamente uno enfoca este tipo de paciente. ¿Algún comentario, Laura, con respecto al caso número 6? No, no, señor. Listo. Vamos entonces al caso número 7. Paciente de 75 años de edad, le solicitan 2 unidades de glóbulos rojos. Al realizar las pruebas de laboratorio se observa discrepancia entre la prueba globular y la prueba sérica. ¿Cómo interpreta usted estos resultados y qué debe hacer para transfundir el paciente? Esperemos entonces unos segundos. ¿Alguna respuesta? Aún no, doctor. Bueno, vamos a mirar entonces este caso clínico. ¿Sí? ¿Ya? Tengo uno, dice, los anticuerpos se expresan de manera muy débil. Se debe resolver la discrepancia entre la directa y la inversa. Bueno, entonces, alguien pues se acercó de una manera muy acertada, Hay otro, discrepancia doctor. probablemente, ¿sí? Dice, con la edad de los anticuerpos disminuye,
pueden ser porque sobre anticuerpos o porque faltan antígenos. Entonces, discrepancia probablemente con la prueba sérica debido a la pérdida de respuesta inmune humoral que se puede presentar en los pacientes de edad avanzada. Solo interpretar la prueba globular, realizar pruebas cruzadas teniendo en cuenta el grado de aglutinación de la prueba globular, idealmente que las unidades fueran homocigóticas debido al efecto de dosis con el fin de aumentar la potencia de la reacción. Entonces, cuando nosotros tenemos las discrepancias sanguíneas, recuerden que tenemos discrepancias de tipo globular y discrepancias de tipo sérico. Con respecto a la inmunidad humoral, entonces con la edad se puede perder la respuesta inmune, o sea que uno fabrica anticuerpos contra los estímulos antigénicos. Entonces, cuando hacemos la prueba globular y la prueba sérica, vamos a tener una discrepancia en este tipo de pacientes. Por lo tanto, entonces nosotros nos debemos enfocar en esa prueba globular y al momento de hacer la prueba cruzada es realmente que nos vamos a dar cuenta que vamos a identificar pues, la unidad que es la correcta. No debemos en ese momento, digamos, hacer una prueba sérica pues, o como insistir en ella, porque ya estamos uniendo que se trata de una persona de edad. Ahora, también cuando las personas tienen enfermedades mieloproliferativas, cáncer, la respuesta de tipo humoral se ve disminuida. Entonces, en ellos también vamos a encontrar discrepancias de tipo sérico, como es este caso. Y vámonos para el caso entonces número 8. Es un caso un poquito más complejo. Paciente de 30 años de edad, antecedente de embarazo y parto. Grupo sanguíneo B, RH negativo, esposo O, RH positivo, con un directo positivo. Solicitan transfusión intrauterina de 60 mililitros de sangre. Preguntas. ¿Cómo interpreta usted estos resultados? ¿Qué debe hacer para transfundir el paciente? ¿Y qué componente sanguíneo debe seleccionar para la transfusión del feto? Esperemos entonces unos segundos. Me cuenta si hay alguna respuesta. ¿Tenemos ya alguna respuesta, Laura? Sí, doctor, nos dice Cristina Pineda, halo, anticuerpos maternos por posible RH, maternos, perdón, halo, anticuerpos maternos por posible RH. Muy bien. Bueno, entonces, vamos nuevamente. ¿Cómo interpreta usted estos resultados? ¿Qué debe hacer para transfundir el paciente y qué componente debe seleccionar? Lo Doctor, primero que vamos a hacer... Dicen, ¿está sensibilizada por anteriores embarazos? Transfundir B negativo u O negativo. También nos dicen, Ajá. se debe transfundir según el fenotipo del papá y mamá. Muy bien. Entonces, tenemos acá una incompatibilidad tanto de grupo como de RH entre la madre y el feto, es lo primero. Segundo, estamos frente a un caso de enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido debido a incompatibilidad del grupo ABO y RHD. Si bien tenemos una incompatibilidad de grupo y de RH, ¿sí? La paciente es de grupo sanguíneo B, el esposo es O, podemos sospechar que haya entonces una incompatibilidad también de grupo en el feto. ¿Okay? Entonces vamos a seleccionar preferiblemente glóbulos O RHD negativo. Vamos a seleccionar las unidades que sean de menos 7 días de obtenida, preferiblemente unidades que sean filtradas e irradiadas, que sean negativas para la prueba de ciclaje con el fin de evitar de que se vayan a formar microtrombos en la circulación del paciente por la aglutinación de los glóbulos rojos. Preferiblemente esta unidad debe tener un hematocrito entre el 70 y el 80% de concentración y siempre se deben transfundir a temperatura corporal del paciente. Son unidades que no deben ir en lo posible frías. Entonces,
nuevamente, es un caso de incompatibilidad, como vemos acá nuevamente en la diapositiva, tanto del grupo sanguíneo, pues es una sospecha, porque en ese momento no sabemos cuál es el grupo sanguíneo del feto, pero si bien, pero entre el padre y la madre hay una incompatibilidad de grupo y hay una incompatibilidad de RH, ¿sí? Y tenemos un CUMS directo positivo. ¿Por qué podemos nosotros pensar que pues, cuál es la interpretación del CUMS directo positivo? Tenemos un antecedente de un embarazo, probablemente se haya sensibilizado a través del feto y esa sea la razón por la cual tenemos ese CUMS directo positivo. Si nosotros le hacemos un CUMS directo al feto, probablemente ese CUMS directo como nos va a dar, nos debe dar entonces positivo. Muy bien, esta era la presentación de los casos clínicos. No sé si haya alguna pregunta al respecto. Me gustaría que se pudiera programar una segunda sesión con respecto a alguna hematología para que hablemos ya de aspectos menos casos clínicos o coger 2 o 3 casos clínicos como a manera de ejemplo y sobre esos casos clínicos hacemos una presentación teórica. En el día de hoy se trataba rápidamente de tomar decisiones rápidas en medicina transfusional frente a un caso, usted cómo interpreta el resultado y qué debe hacer. Ya enfocarnos propiamente en inmunohematología es como hablar de el valor del CUMS, la prueba de CUMS, que significa un CUMS directo e indirecto, que es una prueba cruzada positiva negativa, que es un rastreo de anticuerpos irregular positivo negativo, que es una identificación de anticuerpos irregulares, que es un fenotipo, que es la prueba de ilusión y que es la prueba de ilusión. Y para cada una de estas pruebas que yo les acabo de mencionar, cuál es su importancia tanto en el laboratorio como la importancia clínica. Les agradezco mucho la presencia de todos. No sé si tengan alguna pregunta en este momento para realizar. Doctor, no sé si me ¿Con quién hablo? escuchas. Baldo. Sí, ¿con quién hablo? ¿Con quién Baldo, hablo? Hola, doctor Baldo, ¿cómo le va? Estaba escuchando muy atentamente tus casos, muchas gracias. Con mucho gusto. Solo quiero hacer hacerte una pregunta como médico. Sí, En el señor. caso relacionado con autoanticuerpos, que muchas veces no podemos compatibilizar y terminamos enviando lo que llamamos la menos incompatible. Sí, señor. Ya, entonces yo quiero saber desde el punto de vista médico cuál es la interpretación, porque eso genera controversia, llamémoslo así. Pero si el paciente tiene necesidad de transfusión, pues es la alternativa. Quisiera saber tu Señor, opinión, doctor. este caso es muy importante, esa pregunta del doctor Baldo es muy importante porque digamos que si bien no es entre comillas, el pan de cada día, como se dice pues en el argot popular, es un caso que presenta hace demasiado ruido o preocupación en los servicios, porque primero, cuando me llega la muestra al laboratorio, no sé si se han dado cuenta, la muestra por lo general llega autoaglutinada. Primera medida, cuando se toma la muestra, se debe empuñar en la mano de la persona que la transporta y la debe llevar preferiblemente de la manera más urgente en su puño al servicio de medicina transfusional y nosotros la debemos colocar inmediatamente en el baño serológico en la gradilleta con el fin de que no se me forme la autoaglutinación para ya tener un poquito de suero y de ahí poder entonces yo hacer algo con la muestra. De esa manera, si yo tengo, por ejemplo, autoanticuerpos, si son fríos, con solo tenerlo a 37 grados centígrados o a la temperatura corporal que viene a ser pues de 37 grados centígrados, valga la redundancia, entonces yo evito esa autoaglutinación y voy a poder hacer algo con la muestra. Caso contrario, si la muestra no llegó, es muy difícil uno en ese momento hacer pruebas porque yo tengo una muestra totalmente aglutinada. Entonces, esa es la primera dificultad con la que yo me enfrento. La segunda, el paciente o el médico tratante, perdón, nos dice a nosotros, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Todas las pruebas le dan cruzadas, que eso es lo segundo que pasa
cuando nos llaman y nos hacen la interconsulta al banco de sangre o al servicio de medicina transfusional, están dando todas las pruebas cruzadas, ya le crucé todo el laboratorio, no tengo unidad que le compatibilice, el autocontrol me da positivo, ¿qué debo hacer? Entonces, lo que acaba de decir el doctor Baldo, cuando nosotros hacemos esas pruebas cruzadas, vamos a encontrar lo siguiente. Estos pacientes que tienen este tipo de diagnósticos y este tipo de enfermedades tienen una historia transfusional por lo general larga. Es probable que tengan aloanticuerpos con autoanticuerpos. Yo hago mis pruebas cruzadas, me dan positivas, autocontrol positivo, con directo positivo, con indirecto positivo. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Cuando yo hago entonces la clasificación de las diferentes unidades que yo tengo, entonces yo debo anotar las reacciones que me dieron, desde 0 cruces hasta 4 cruces, y tomo una decisión porque no tengo a la mano de ilusión y absorción, que me pueden tardar a mí más o menos unas 3, 4 horas en un buen laboratorio y que tenga las pruebas a la mano. Entonces, algo común y práctico que se hace cuando estoy enfrentado a este tipo de pacientes es que yo selecciono la unidad que tenga el menor número de cruces posible, hablo con el médico tratante, lo pongo en contexto y se le hace una recomendación donde para disminuir la respuesta inmune de tipo humoral, el paciente se le coloca un pulso de esteroides que va entre 100 y 300 miligramos de metilprednisolona en dosis única entre media hora a máximo una hora después de la transfusión sanguínea, perdón, antes de la transfusión sanguínea, administro entonces la dosis de esteroides y luego realizo la transfusión sanguínea. De esa manera, yo evito una respuesta inmune humoral para que haya una hemólisis frente a los glóbulos rojos transfundidos. Esta es una manera práctica para uno responder frente a una necesidad de un paciente que requiere una transfusión en situación de urgencia. Ahora, hay que valorar muy bien lo siguiente. Recuerden que la mejor transfusión es la que no se hace, y si yo puedo evitar la transfusión en el paciente, es decir, yo tengo que valorar el estado clínico del paciente, cuáles son los niveles de hemoglobina hematocrito. Y recuerden algo muy importante, uno no transfunde pacientes, uno no transfunde valores, uno transfunde pacientes y pacientes con síntomas. Entonces, antes de yo mirar un valor de hemoglobina hematocrito, yo tengo que mirar si esa concentración de hemoglobina hematocrito es compatible con la vida de la persona, si esa concentración de hemoglobina da la capacidad de un transporte importante de oxígeno, antes de yo mirar más un valor que mirar la sintomatología del paciente para yo contemporizar, manejar el paciente, me disminuye la respuesta inmune y yo pueda realizar esas pruebas de ilusión y absorción que se hacen con medios físicos o químicos y yo transfundir entonces un paciente de manera apropiada. En muchas circunstancias es difícil identificar el autoanticuerpo y yo lo que hago y lo que se hace por lo general es que uno identifica es el aloanticuerpo, me voy por ahí y se trata de manejar al paciente desde el punto de vista de la autoinmunidad y es la forma en que se manejan estos pacientes en condiciones agudas. Una pregunta muy importante la que hizo el doctor Baldo. ¿Alguna otra pregunta? No sé, doctor Baldo, si le quedó clara la respuesta o tiene algún comentario al respecto. No, muchas gracias, doctor. Sí, porque el manejo desde el punto de vista médico muchas veces no tienen el conocimiento y a veces nos toca orientarlo desde el banco de sangre o de la unidad transfusional, precisamente por lo que tú comentaste. Si yo no tranco o no neutralizo esos autoanticuerpos, pues la transfusión puede ser que sirva de mayor estímulo. Entonces, esa parte del manejo médico es muy importante de lo que tú mencionas y debe el médico que está tratando al paciente debe tener ese conocimiento. Pues, Barlo, la verdad es que yo diría que tú mencionaste algunas veces, yo casi me atrevería a decir que es casi en el 100% cuando nosotros somos los que le damos una gran asesoría. Y yo creo que te ha tocado a ti, que nos toca con hematólogos, con oncólogos, con todos, porque digamos que
se puede tener muy bien el conocimiento de la anemia hemolítica autoinmune, pero al momento de la parte transfusional, el médico está en la angustia, 4 de hemoglobina, sintomático, se me está chocando, tiene un core anémico, el banco de sangre me dice que no tiene unidades compatibles, ¿qué hago? Es cuando uno le dice, no, doctor, vamos a hacer entonces el manejo con esteroides. Yo tengo aquí unidades tengo unidades de 2 cruces, le voy a enviar entonces la que menos reacciona y esa es la que vamos a transfundir. Entonces nosotros digamos que en un porcentaje muy alto de los casos frente a esos pacientes somos los que les damos la asesoría. Ya el médico tratante lo que hace es el manejo farmacológico con las dosis de los esteroides y eso funciona. Bien hecho, funciona y da una respuesta a situaciones agudas. Pero no se debe dejar de hacer la dilución y la absorción para uno identificar cuáles son los anticuerpos que están involucrados. Por eso, cuando nosotros organizamos nuestra gradilla de clasificación de un paciente, siempre debemos tener las muestras de los pacientes correctamente identificadas, las muestras de suero, plasma y las células en una concentración y entre el 2 y el 5. Debemos tener identificados los tubos para las pruebas globulares, tubos o tarjetas. Para las globulares y las séricas, debemos hacer un rastreo de anticuerpos irregular, hacer una identificación y hacer un fenotipo. Uno debe organizar siempre la gradilla preparada para todas las situaciones para manejar los pacientes de esa manera. Idealmente, nosotros debiéramos tener todos los glóbulos rojos RH negativos con fenotipo. ¿Y por qué no los RH positivos? Porque no puede ser RH positivo y C minúscula negativo. Por eso, los bancos de sangre, los servicios de transfusión deben tener una tabla de la distribución de los fenotipos en la población para uno saber cuántas unidades yo debo cruzar de acuerdo a la frecuencia de los antígenos en la población, si tengo ya sea un anticuerpo o varios anticuerpos combinados, para saber cuántas unidades yo debo tomar de mi nevera para hacer las pruebas usadas. Es muy importante esa tablita, tenerla impresa y tenerla a la mano para que uno, de acuerdo a la distribución de los fenotipos en la población, entonces saber cuántas unidades es que yo debo transfundir y no correr a transfundir cuánta unidad tengo en la nevera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, nos escribió Janet Rojas, dice, buenas tardes, pregunta, si tengo un paciente con fenotipo CCE-CARE negativo o positivo con anti-C, anti-E y anti-KEL, no tengo unidades isofenotipos y le piden transfusión de urgencia, ¿qué debo pasar? Pues a ver, ahí la persona tiene anticuerpos contra el sistema, contra otros antígenos diferentes al D, y lo ideal es que yo sí debo identificar, tener unidades que sean negativas contra los anticuerpos que tenga la persona, porque de lo contrario se va a sensibilizar. Recuerden que no solamente el antígeno D es inmunizante, sino todos esos otros antígenos del sistema RH. Entonces, en lo posible, yo debo transfundir unidades que sean negativas contra los anticuerpos correspondientes, que sean pues negativas para esos antígenos. Uno puede decir, no, tomo unidades ORHD negativo, pero no, yo tengo que tener en cuenta que también debe ser negativa contra esos antígenos de los anticuerpos correspondientes. No basta con que una unidad sea únicamente ORHD negativo, porque los otros antígenos del sistema RH también son inmunogénicos. No sé, doctor Baldo, cuántos antígenos del sistema RH tenemos a la fecha. Creo que son como alrededor de 50. Desde el punto de vista de la ISBT, en este momento tenemos reportados 41 sistemas. Desde el punto de vista de antígenos clínicamente importantes, están 60. O sea, que han podido causar el fenómeno hemolítico como la enfermedad hemolítica del recién nacido. Pero en los antígenos específicos del sistema RH, ¿cuántos tenemos a la fecha? Del sistema RH son 5, D, C grande, C pequeño, E grande, E pequeño. Los más importantes. Los más importantes. Es decir, esos 5 antígenos
son los responsables de más del 90% de las sensibilizaciones del sistema RH. Y ¿Ya? aparte hay otros 45 más que no Esa- son tan, que también pueden producir enfermedad hemolítica, pero lo más importante son los que acaba de decir el doctor Baldo. Sí, lo que plantea la colega, perdón, doctor, que le cuente una experiencia personal. Yo tuve un caso en el Hemocentro Distrital en el cual una paciente con 4 o 5 anticuerpos, más o menos lo que plantea la colega. Obviamente que no teníamos en ese momento sangre fenotipada, entonces nos tocó hacer pruebas cruzadas. Sinceramente se hicieron alrededor de 300 pruebas cruzadas para encontrar 2 unidades, como usted lo menciona, que muy probablemente tenía antígeno negativo. Lo que ella plantea es que es una situación de urgencia. Bueno, Y hay una entonces, cosa, Baldo. entonces, desde el punto de vista médico, me parece interesante la pregunta que plantea. Sí. Ahora, cuando uno tiene anticuerpos mezclados y quiere multiplicar la frecuencia, uno multiplica la frecuencia, para eso es importante la tablita, multiplica las frecuencias en expresión decimal, luego eso lo divide por 100 y le va a dar cuántas unidades usted tiene que cruzar por cada 100 unidades que tiene para no correr a mezclar, a cruzar sin tener como una idea. Entonces uno multiplica. ¿Cuál es la frecuencia, por ejemplo, de tener un anticuerpo, de ser C, un anticuerpo C, de tener, o sea, de ser C negativo, de ser E minúscula negativo, de ser KEL, chelano o KEL negativo? Multiplica esas frecuencias, divide por 100 y eso te va a decir cuántas unidades yo debo cruzar por cada 100 unidades y eso le va a dar un estimado. Si eso se le sale del stock de sus manos, usted debe acudir a ese banco de sangre de referencia. Ahora, cuando yo estoy enfrentado frente a un caso de esos, recuerden que uno debe tener en los bancos y servicios de transfusión siempre un banco de sangre de referencia. Algunos ya tienen fenotipificados donantes en la población. No es por hacer propaganda, pero en Antioquia, el Banco de Sangre de la IPS Universitaria tiene alrededor de 1000 donantes a los cuales le hicieron fenotipificación de estos antígenos, de tal manera de que ellos tienen identificadas personas en la población para estos sistemas antigénicos. Y recientemente, por el grupo de Hemociencia, ellos están haciendo un banco de sangre de grupos sanguíneos raros. Entonces, por eso es importante que uno acuda a estas instituciones donde tienen ese tipo de banco de datos. Uno no tiene que tener, como les digo, como tal el glóbulo rojo almacenado, porque recuerden que nos va a vencer pues a los 42 días, a no ser que uno tuviera glóbulos rojos congelados que nos van a durar 10 o más años. Pero si uno tiene la población, donantes fenotipificados, a partir del momento en que nosotros los captamos en una donación de sangre y que hicimos el rastreo, eso va a ser muy valioso, porque si yo llego y voy a donar Carlos Arbeláez y le encontramos que tiene anticuerpos anti-KEL, yo ya sé que esa persona es KEL negativa, va a ser muy importante, porque recuerden, la frecuencia del KEL positivo en la población es del 99%, es lo que se denominan antígenos de alta frecuencia y alta antigenicidad, y ser uno negativo para el anticuerpo anti-KEL es del 0.1%, muy difícil encontrarlo. Entonces eso es lo principal eso es de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y lo que dice el doctor Baldo, sí, no tengo opciones, y tengo el banco de sangre al frente, y tengo las unidades de sangre, yo tengo que seleccionar la unidad que sea menos incompatible posible. ¿Algún comentario? Janet Rojas nos dice, gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor Baldo, ¿algún otro comentario al respecto? No, por ahora no, mi doctor, muchísimas gracias. Espero que la invitación que nos está haciendo para la próxima vez, me encantaría participar. Es decir, Sí, claro. lo que quiero decir es que
encontré esta invitación ahí de Chamble. Me encantaría estar de pronto también en la preparación, si es posible, mi estimado Claro, doctor. ¿Ya? hacemos la presentación de manera combinada. Exacto. Presento el caso clínico, tú Sí. presentas el hallazgo de laboratorio y hay una modalidad que es muy buena en la que uno va, no suelta todas las respuestas, sino usted qué le solicitaría. Entonces la persona dice, le hago una ABO, entonces le doy el resultado de la ABO. No, le Ok. pido el RAI, le damos el RAI. ¿Qué más se le ocurre? No, que le tengo que hacer una prueba de Clay-Howard, le damos el Clay-Howard y le vamos liberando porque es un ejercicio muy bonito, solo que es un poquito más elaborado, serían menos casos clínicos, pero es muy didáctico porque eso pone a pensar a las personas y uno no da pues como de una las respuestas. Es otra modalidad Ok. y la podemos preparar para, no sé, puede ser dentro de un mes para que no dejemos enfriar este tema y me parece que es muy didáctica esa forma de presentación. Ok, perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias. Y incluiríamos también serología plaquetaria. Yo Perfecto, doctor. no incluía ahorita serología plaquetaria en aras del tiempo, pero también manejaríamos casos de incompatibilidad de plaquetas. Sí, precisamente para la charla del Congreso estoy presentando un par de casos. Sí, ¿Ya? señor, para que hablemos entonces de lo que es refractaria plaquetaria, si es debida a antígenos plaquetarios o antígenos HLA. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, Estaremos en aquí muy contacto. amable. Tengo otra pregunta. Sí, adelante. Doctor, en el caso de que yo tenga un paciente que tiene mieloma múltiple y está tratado con daratumumab, cuando yo trato mis células, hago mi rastreo con células tratadas también y muestra positividad tanto en el panel con células tratadas como en el rastreo, como en las pruebas de las unidades tratadas también. ¿Yo en qué puedo pensar? Si yo sé que los controles que yo traté de las células del rastreo y los controles de las células bien, pero el resto de pruebas me da positivo, ¿yo en qué puedo pensar? Acuérdate que con el daratumumab hay un asunto y es con el rastreo de que eso hace que casi la respuesta va a ser positiva en todo. Lo ideal es que es muy complejo el caso y lo ideal es que uno pueda tener antes del tratamiento un estudio completo de la parte de clasificación sanguínea, rastreo, fenotipo, porque ya me enfrento frente a un caso muy difícil luego el que el paciente ha sido tratado con el daratumumab porque me va a interferir con las pruebas de laboratorio. Entonces, en un paciente con un mieloma múltiple tiene una hipergamaglobulinemia. Esa es una de las causas, por ejemplo, de discrepancia sanguínea donde la prueba sérica o inversa da positiva en todo y no es compatible con la prueba globular. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos hipergamaglobulinemias, por ejemplo, como en el caso de los glóbulos rojos, entonces uno debe hacer un lavado muy exhaustivo con la solución salina, al menos unos 6 lavados para remover todos esos anticuerpos que pueden estar suspendidos en la muestra y de esa manera yo puedo clasificar de manera adecuada, al menos la clasificación de tipo globular, porque si es por la parte sérica, todo me va a dar positivo. ¿Qué opina usted, doctor Baldomero? Mira, doctor, tú lo has dicho, antes de iniciar tratamiento, el protocolo del paciente con mieloma múltiple y que va a recibir daratumumab debe, antes de empezar el tratamiento, ser fenotipado, un fenotipo extendido con ese fin, de que en el momento en que ya esté tomando el medicamento, que todo te va a dar incompatible, si hay una alternativa y es el manejo a través de tratamiento
no solamente las células de rastreo, sino las células que va a compatibilizar con el ditio-treitol. Pero hemos tenido casos en los cuales el ditio-treitol no es tan efectivo o ha perdido su actividad y nos dan pruebas cruzadas incompatibles. Entonces, y hay otro fenómeno que es que si el paciente forma autoanticuerpos, pues ya tenemos dos problemas. ¿Sí? No, Sí, entonces, no, ya eso es difícil. ¿sí? Entonces ya además de tener el tratamiento con ditio-treitol, toca hacer procedimientos de autoabsorción para poder eliminar esos autoanticuerpos. Entonces, pero hay que partir de lo que usted mencionaba, doctor, de hacer un estudio y sobre todo de fenotipo alargado, más o menos de 15 a 20 antígenos principales y para buscarle unidades más parecidas a él en el momento de la transfusión. Sí, Bien. ahí tendríamos que usar panel 1 y panel 2, de los de alta frecuencia, luego los de baja frecuencia y previamente hacer todo, porque una vez la persona se expone al medicamento, el asunto es complicado porque va a tener como una doble población. Yo interpreto las pruebas y hay una discrepancia total y va a ser muy difícil. Tiene que ser que el medicamento se metabolice, se elimine para que yo pueda hacer una clasificación en condiciones normales. Yo tengo la clasificación del paciente y tengo el fenotipo extendido antes de la medicación. Y, mejor dicho, en este momento tengo dos pacientes. Uno que la hemoclasificación me da perfecto y otro que la hemoclasificación, como usted dice, doctor, no me cuadra la serológica por hipergamaglobulinemia. El primero te da ¿cómo? Qué pena, ¿cómo te da el primero? Yo tengo hemoclasificación. Sí. ¿Y cuál es el resultado del primero y del segundo? Qué pena. Correctas y fenotipaje correcto de los dos. Se está entrecortando la segundo No escucho bien, se me está cortando. Se me fue la comunicación. Ambas son... No, pues yo soy la comunicación. ¿Me escucha? No, se cortó toda la comunicación. ¿Cómo es el primero y cómo es el segundo? El primero es una paciente que es O positivo. El rastreo de ella me da positivo con las células tratadas con daratumumab. Yo le monté un panel tratado con las células en LIS y me da todo positivo. Ajá. Ella tiene 3 cruces de autoanticuerpos y el rastreo me da positivo en células 1, 2 cruces, positivo en células 2 cruces. Las pruebas que se le compatibilizan a ella más o menos me dan entre 1 y 2 cruces. Pero la fenotipificación y el grupo de ese paciente me da bien. Ya estaba hecho antes de iniciar el tratamiento con daratumumab. Lo que yo pensé, y pues ahí iba mi pregunta, era la necesidad de hacer autoabsorciones, pero mi pregunta es, ¿debo usar para esas autoabsorciones las células tratadas, los glóbulos rojos tratados de ese paciente? Sabiendo que ella tiene 2 cruces de autoanticuerpos. A ver, colega, perdón, doctor. Sí, adelante. Ya le entiendo perfectamente, ¿sí? Mira, la función del ditio-treitol es eliminar las proteínas CD38 de la membrana del glóbulo rojo, ya sea de mi paciente o ya sea de las células de rastreo o de las células que yo voy a compatibilizar, de las unidades que voy a compatibilizar, ¿correcto? Exacto. Sí. Desde ese punto de vista, si yo ya estoy comprobando que mi paciente generó autoanticuerpos, haz la autoabsorción antes de hacer ese procedimiento, ¿ya? Con eso te van a quedar solo los anticuerpos del daratumumab
para neutralizarlos con el tratamiento de las células. Pero tú tienes que retirar primero los autos de la muestra inicial, llamémoslo así, ¿ok? Sí, sí, Tienes sí. que hacer un Y procedimiento, yo bien sea con polietilenglicol, bien sea con ZZP, sí, ya sí, hacer ese procedimiento anterior para retirar esos autos, o si no, tratar las células del paciente para hacer autoabsorción, no lo veo lógico, ¿sí? O muy probablemente pues vas a ok, retirar también el CD38, ¿sí? sí, Para que no sí, te interfiera el daratumumab o el anticuerpo monoclonal del DARA, pero lo que sí, tú necesitas es retirar los autos porque son los que te están causando la mayor discrepancia. Y la única Sí. manera, pues, ok, haciendo las técnicas de autoabsorción, mi doctora, o haciendo también absorción halogénica, pero esa sí es un poco más complicada, ¿ya? sí, En la sí. Sí, absorción Yo halogénica. no ¿Sí? haría y, suficiente con hacer, por ejemplo, 3 autos antes de hacer el tratamiento, entonces, si tengo Correcto, 2 cruces, ¿con correcto. 3 es suficiente? Con 3 es suficiente, sí. Además, si lo hace con polietilenglicol, no te permite hacer más, ¿sí? Solo ajá, hasta 3 Ok, absorciones. No vayas a intentar hacer una cuarta porque se te revierte el proceso, ¿ya? Entonces, pero ya he tenido esos casos en los cuales el paciente inicia el tratamiento con el daratumumab y también produce autoanticuerpos. Créame, colegas, discúlpeme la expresión, pero ese es un chicharrón. sí, ¿Ya? señor. sí, Pero no, el es primer que paso, primer paso, hacer elusión y absorción. Luego de que uno se sí, quitó el dolor de cabeza del auto, ahí sí ya uno dice, bueno, al menos ya eliminé el autoanticuerpo, entonces ya con eso ya se toma una decisión. Listo, lo identifiqué de una, fenotipifico unidades sí, que me den negativas para ese anticuerpo y entonces ya con eso lo transfundo. ok. Sigo con mi segunda paciente. Sí, claro. Esa paciente, la inversa me aglutina donde no me tiene que aglutinar, pero pues me guío más por la prueba directa, ¿sí? Para el grupo sanguíneo. Igual, yo le crucé unidades O positivos, aunque la prueba directa de ella me dice que es A positivo. Ujú. Ella, las células tratadas para el rastreo me dan células 1 y 2 positiva, autocontrol negativo. Le monté un panel, porque igual me dieron 3 cruces la reactividad del rastreo, le monté un panel y todas las 11 células del panel tratado me da positivo 4 cruces. Monté 2 unidades fenotipo compatibles para el RH y otros antígenos e igual me dan 4 cruces de incompatibilidad. Pero los controles del daratumumab me dan bien. Ok, colega, tú me puedes rectificar, ¿el autocontrol en el rastreo está negativo? Eso, ¿y En cómo está el esta auto? señora es negativo. Negativo. Entonces, Sí, señor. entonces su paciente Sí, se sensibilizó negativo. muy probablemente contra un antígeno público y como decía el doctor, es uno de los formas de compatibilizar muy complicado, mi doctora. ¿Ya? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si el paciente tiene un anticuerpo contra un Luteran B, que es muy común en nuestra población, porque la paciente es Sí, negativa, pues difícilmente sí, vas a encontrar una unidad compatible en 100 pruebas cruzadas, ¿ya? Entonces, ya. ahí sí toca, como dice el doctor, un manejo ya desde el punto de vista médico, buscar la que es menos incompatible, porque buscarle unidades a un paciente sensibilizado contra un antígeno público es bastante complicado, porque Sí, claro. son antígenos que tienen una frecuencia de más del 99%, de 98-99% en la población, lo cual hace muy difícil encontrar unidades antígeno negativo, ¿ya? Ujú.
Ahí es, sí, si el rastreo está positivo y de 3 cruces con autocontrol negativo, créame, doctorcita, que estás muy probablemente frente a una sensibilización por un antígeno público, lo cual hace difícil la búsqueda de unidades compatibles. En Bien. este caso, Bueno, hay un banco de sangre de referencia que queda en Fort Lauderdale, en la Florida. La persona encargada sí. de los grupos sanguíneos raros se llama Nancy Benítez. Yo tengo los datos de ella para darte la información, porque ella maneja ese banco de sangre de grupos sanguíneos raros con muestras almacenadas desde hace por ahí 20 o 30 años y también tiene su club de donantes clasificados. Entonces eso sería un apoyo en caso tal de, pues, de que si las condiciones son como críticas, si es difícil tú en este momento llegar a la identificación correcta de una unidad compatible, este podría ser el apoyo, el de Nancy. Te lo podría pues facilitar. Entonces, si quieres, tú anotas mi número de teléfono, lo escribo aquí en el chat, es el 312-269-7482, Carlos Arbeláez. Entonces yo te mando el correo electrónico de la doctora Nancy para que te contactes con ella. Y también te puedo enviar el de Jaime, el coordinador del Banco de Sangre de la IPS Universitaria de Medellín, que también tiene ese banco de donantes fenotipificados que te pudiera servir como una medida. A nosotros nos sirvió el año pasado, cuando teníamos, creo que era como un chelano, y entonces tuvimos que acudir como a la ayuda de él, y nos sirvió, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, doctor, perfecto, le agradezco. Entonces yo le pediré más tarde los datos de la doctora. Sí, me escribes a ahí está mi número telefónico, me grabas, me mandas tus datos y yo a tu correo, a tu WhatsApp te mando los datos de la doctora Nancy Benítez y ella te puede brindar ayuda. La doctora Nancy va a participar en el congreso de ACOASMED. Creo que una de sus conferencias es cómo se organiza un banco de grupos sanguíneos raros, cómo es la forma pues del procedimiento como tal. Y lo que dice el doctor Baldo, si estás enfrentado a un caso verdaderamente difícil. Claro que sí. Gracias, doctor, muy gentil. Yo lo contacto entonces. Muchas gracias. Y lo otro que tú tienes que hacer es definitivamente montar el protocolo para pacientes que están con daratumumab, más el otro medicamento que también produce interferencias, para que los médicos tratantes tengan eso presente y antes de administrar los medicamentos, entonces se hagan las pruebas de inmunomatología y no hacerlas posteriormente, porque mira el dolor de cabeza que tienes en este momento. Sí, señor, claro que sí. Ah, bueno, perfecto. Lo que no me acuerdo es el otro medicamento, pero con mucho gusto te lo puedo enviar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o damos ya por terminada la reunión? Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, muy amables, y gracias por permanecer todo ese tiempo en esta discusión que tuvimos al final tan importante y que hace que la inmunomatología sea una de las áreas de la medicina tradicional que es de bastante interés. Hace unos años nos enfocábamos mucho a la inmunoserología con las pruebas infecciosas, pero realmente en el área de la inmunohematología, digamos que puede ser mucho más compleja que el área de las
serología para la enfermedades de tipo infeccioso. Muchísimas gracias y que tengan entonces una buena tarde y los esperamos para la próxima reunión en la cual vamos a hacer entonces una presentación de casos de manera combinada con el doctor Baldo, en la cual vamos a hacer un ejercicio de manera teórico-práctica. Recuerden que esta conferencia va a quedar montada en la página de MULife, que tienen acceso a ella. Y que si quieren, y si tienen preguntas de manera específica frente a los casos presentados o dudas relacionadas con el tema, con mucho gusto. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.